Sin duda, el Partido Independentista Puertorriqueño, por primera vez desde los años 40, tiene opciones reales de poder convertirse en la segunda fuerza electoral del país y quizás hasta ganar. Las dos encuestas que he visto recientemente los ponen perdiendo entre 15 y 20%. Hay una que los pone a 13% margen de error. El Partido Popular está en los 26, el Partido Independentista y la Alianza en cerca de 28 o 29% según esos números. Jennifer González está cerca de los 40-41%. Ok. Vamos a hablar, de hecho, mañana en mi encuesta de patreon.com/JFonsecaPR. Van a poder, tenemos otros temas que vamos a estar tocando con ustedes. Pero brevemente, decir que Hugo Chávez dijo que era socialdemócrata y que creía en un capitalismo para después, desde que dijo eso, ir al socialismo. Decir que en Cuba se habló igualmente antisocialismo, como dijo Chávez. Chávez dijo que él no creía en el comunismo y el socialismo y después trajo el socialismo, trajo el intento de comunismo. Y lo mismo ocurrió en Cuba. Pero por si acaso, ya el comunismo no existe en la práctica. El comunismo hace rato que dejó de implementarse porque es evidente que es socialismo. Si usted va a Cuba, va a ver que ya no se habla de comunismo, se habla de socialismo, porque en la práctica el comunismo no existe porque el Estado hace rato que se puso a competir con capitalismo de Estado, que controla, particularmente China, la producción y distribución la controla el Estado, pero en un sistema de competencia global. Y yo creo que eso es importante que lo entendamos porque es obvio que nosotros no entendemos estos conceptos, no discutimos estos conceptos y sobre todo, y la parte más importante para mí, que cuando lo discutimos de forma tan y tan por encima que ni siquiera se sabe la diferencia. Y cuando hablamos de capitalismo, hay muchísima gente por ahí que lo discute como si el capitalismo fuera el diablo, Lucifer, Satanás. Y el capitalismo no es otra cosa que la libre competencia, que es la naturaleza humana. Los seres humanos competimos. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, obviamente, y en la creación, y si usted cree en el pecado, y si usted cree en que se nos creó en el Edén, ¿verdad? Pues usted puede tener unas ideas, unas nociones, unos conceptos. Pero si usted se deja llevar por la historia humana siempre ha sido una historia de competencia y de conquista. O sea, la historia humana, desde el nacimiento de la humanidad, desde que usted cree en que el ser humano fue o creado o evolucionado, no importa cuál sea su vertiente existencial, el ser humano siempre ha tenido un elemento de competencia. Pregúntele a Caín o a Abel, si usted cree en la Biblia. Y si usted no cree en el concepto bíblico de la creación y del crecimiento humano, pues tiene que entonces irse a estudiar las sociedades y cómo nosotros competimos contra los neandertales y el Homo sapiens ganó. ¿Y cómo ganó el Homo sapiens? ¿Cómo ganó? Pues conquistando. ¿Y qué era conquistar? Pues avasallando, matando, empalando. Así era. Era un sistema de competencia donde ganó el ser humano. ¿Y cómo el ser humano ganó? Pues subyugando al adversario, ganándole al adversario. ¿Con qué? ¿Con cómo le ganó? Con herramientas. ¿Qué herramientas? Herramientas de violencia. Y esa es la historia humana. Y la historia humana es una historia violenta. Nuestro pasado es un pasado violento. Por eso cuando uno escucha a alguna gente por ahí decir, no, es que lo que pasa es que los estados... Yo en estos días discutíamos en mi equipo de trabajo, ¿verdad? Porque tenemos mucha gente que piensa distinto a mí, casi todos. Yo soy probablemente el único que piensa como pienso. Mi equipo de trabajo. Estábamos discutiendo las deficiencias que tiene Estados Unidos. Y yo le decía, ajá, dígame, ¿qué imperio no ha actuado como actúa Estados Unidos? Es más, Estados Unidos es el más bobo de todos probablemente. ¿Cómo actúa China? Porque estábamos hablando de libertad de prensa, de libertad de expresión. Y se decía, no, pero Estados Unidos es una libertad de empresa, no de prensa, de empresa. Y digo, está chévere eso. En México, nosotros nos hubieran liquidado hace rato.
En China no podríamos publicar, nuestro trabajo no existe en China. No existe la profesión. En Venezuela, problemas que sabemos. En Cuba, suerte ahí a ver si te dejan publicar. O sea, hay un montón de defectos que tiene Estados Unidos, pero por Dios, no hagamos falsas equivalencias que no son reales. Y voy ahora al PIB. El PIB tiene que definir qué tipo de socialdemocracia ellos son. ¿Son la socialdemocracia danesa, noruega, sueca? ¿Esa es la socialdemocracia en la que ellos creen? ¿O ellos creen en la socialdemocracia del eufemismo de los conceptos para decir realmente que son socialistas electos democráticamente? ¿Cuál de las dos es? Y esa es la discusión, porque la socialdemocracia no es la misma. De hecho, el capitalismo puro no existe porque todos los estados han intervenido en la economía desde que comenzó el concepto. De hecho, la última discusión de eso fue el caso de Lochner del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1905, cuando la Corte Suprema decidió que el gobierno no podía intervenir en la economía, y eso causó que llegara un tipo eventualmente a la presidencia, se llamó Franklin Delano Roosevelt, después de el Roaring Twenties, y llegó un tal Franklin Delano Roosevelt que dijo: yo voy a regular el comercio, yo voy a regular la economía y yo voy a incentivar la economía. Y le declararon inconstitucional a Estados Unidos múltiples de sus programas. ¿Y qué pasó? Que la Corte Suprema de la Nación decidió cambiar de posición porque hubo un tal Franklin Delano Roosevelt, un presidente un poco poderoso en la historia, ganó 4 veces la presidencia de Estados Unidos. Imagínate si era poderoso. 4 veces. Y en esas 4 veces que ganó, en la segunda vez dijo: pues yo voy a hacer algo. Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos no me va a dejar hacer el seguro social y equivalencias de seguro social, ¿verdad? Porque dejaron hacer seguro social, pero no dejaba que el Estado interviniera en la economía, porque el Tribunal Supremo le quedaba inconstitucional los proyectos que estaban implementándose. Pues no hay problema. Yo voy a buscar que lleguen 15 jueces. Voy a buscar 7 jueces más, 6 jueces más. Porque tenía 2, así que por lo menos le hacían falta 7 u 8 jueces más. Y empezó una campaña para aumentar los jueces del Tribunal Supremo, para convertir al Tribunal Supremo en un tribunal de 15 miembros, y trató de hacer una enmienda a la Constitución y empezó a hacer campaña. ¿Y qué pasó? Que el Tribunal Supremo cambió su visión y le permitió al presidente intervenir en la economía, ya fuera para incentivarlo o para regularla y darle derecho a los trabajadores, porque en aquellos tiempos no habían derecho a los trabajadores y había un abuso contra el trabajador y había de todo, como siempre, ¿no? Y esa es la historia. Y el gobierno federal no existía el FBI, la policía federal no existía la DEA, nada de eso. Y el presidente Roosevelt empezó a crear un gobierno federal grande. Y Estados Unidos, desde que nació la nación, con sus defectos y virtudes, había una pelea, un tal Jefferson y un tal Hamilton, y estaban peleándose por si iba a ser un gobierno federal grande o un gobierno federal pequeño, pues ya había ganado originalmente Jefferson porque los estados eran los poderosos, el gobierno federal era débil, no tenía poder, no tenía influencia, al punto de que el presidente de Estados Unidos, para que tengamos la idea, decía que no podía ni regular la economía, y ganó ese presidente, y tiene hoy día, ¿verdad?, un Hoover Dam, y Hoover, ¿verdad?, tenía una idea de que cuando colapsó la economía en el 29, pues el gobierno no puede meterse porque eso le toca a la libre empresa. Yo como gobierno no puedo intervenir, decía el gobierno republicano de entonces. Y perdió las elecciones y colapsó la economía. Y llegó un tal John Maynard Keynes que decía: la economía hay que intervenirla y hay que regularla. Y el capitalismo tiene su, ¿verdad?, la libre. Pero por si acaso a a los de izquierda socialista progresista, le encanta John Maynard Keynes. Pero leyeron más que una página. John Maynard Keynes decía que había que regular la economía, pero que era en momentos dados para que fomentara entonces la libre competencia. Una vez se dio un estímulo económico, se estimulara la economía, pero ir a la libre competencia y el capitalismo de nuevo. No era que hubiera una intervención del Estado a perpetuidad y regular la economía de forma tal de que no hubiera libre empresa, libre negocio. Esas partes de John Maynard Keynes no les gusta. Los keynesianos economistas que fueron a estudiar en Puerto Rico parece que leyeron más que la página donde hay que intervenir en la economía para estimularla. Pero la parte de que una vez estimulada hay que dejar libre empresa crecer, esa parte no la leímos. Esa parte no nos gusta. Esa fuchi. Pues gente, pues ¿qué pasa? Y voy a terminar con esto ahora. Evidentemente el PIB, Juan Dalmau, tiene que explicarle al país qué tipo de socialdemocracia ellos son, porque su historial ha sido que se han aliado con los países socialdemócratas, sí,
pero no con los socialdemócratas de Noruega y Suecia, con los socialdemócratas socialistas comunistas de Cuba, Venezuela, Irán, Rusia. Esa es la historia. Nicaragua, esa es la historia. Que el Partido Independentista tiene una lucha interna y que por tanto ahora van a cambiar y ahora creen que debe haber un capitalismo con regulación del Estado. O sea, un capitalismo regulado, más moderno. Pues sí, como yo también creo que debe haber un capitalismo con regulaciones, porque nadie cree en el capitalismo salvaje que lleva al monopolio, porque obviamente tiene que ser un capitalismo que esté con un Estado vigilante, porque si no, todo va al monopolio. Y el problema de los monopolios es que son súper ineficientes y además de eso eliminan la competencia de libertad de entrada y por tanto terminamos en lo que tenemos con Luma, una empresa privada dirigiendo un sistema monopolizado. Eso es desastroso y por si acaso todo el mundo que estudia el tema económico lo sabe y se le advirtió al gobierno de Puerto Rico de crear un monopolio privado es peor que los monopolios públicos. Esa es la historia. La humanidad lo ha estudiado esto por todos lados. Hay montones de tratados de la Universidad de Chicago, de la Universidad de London School of Economics. Váyase a cualquier escuela de economía y esto se discute en todos los libros de economía. Jay Fonseca no es muy inteligente, lo único que hace es leer. Y por Dios, todo esto está estudiado, todo esto está publicado. Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que, de nuevo, el PIB tiene que declararse cuál es el tipo de socialismo o comunismo o socialdemocracia que ellos son, en cuál es la que ellos creen. Pero hasta el día de hoy, lo que aparenta ser es que hay una visión, y esto es normal, hay gente más comunista, socialista en el PIB o en la alianza, como Julio Muriente, que cree en el socialismo, comunismo puro, como Mariano Gales, que cree en el socialismo, comunismo puro, o son anticapitalistas, como el doctor Rafael Bernabe, y esa es su visión de mundo, y tienen perfecto derecho a creerlo. ¿Cuál es la visión de la alianza? ¿Es la visión Julio Muriente, Mariano Gales y Rafael Bernabe? ¿O es la visión de un capitalismo con regulaciones, como dice Juan Dalmau? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es una visión de Camilo Cienfuegos o es la visión de Raúl Castro? Pues a Camilo Cienfuegos lo mataron. Esos son los datos. Bueno, no, desapareció su avión convenientemente. Esa es la que hay y esa es la visión que hay que y esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que uno escucha en el discurso y tengo que decirlo, me disculpan, ¿verdad? Los que pues quizás me tienen estima o pues bien, pero yo uno escucha los discursos y uno dice, mano, pero es que es evidente que aquí hay un juego de palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que o no dominan los temas los amigos que hacen las preguntas o es que simplemente no pueden plantear los temas, que es lo que yo más que otra cosa pienso, que he llegado a la conclusión de que debe ser eso, que es que no queremos, la prensa de Puerto Rico, los medios en general, nos quieren que se sepa que son de izquierda liberal progresista, y eso no es malo, pero hay que decirlo, la inmensa mayoría de los compañeros de la prensa son personas liberales, de izquierda progresista, que creen en el Estado interventor. ¿Y por qué, gente? Pues eso es bien sencillo, porque la mayor parte de los periodistas del mundo, no todos, como siempre, pero gran parte del periodismo cree en un cambio social, y casi siempre el cambio social para esas personas es liberal progresista, y eso es natural. Igual que si usted va a Wall Street, va a encontrar bien poquita gente socialista, progresista. Usted va a encontrar gente mayormente conservadora de derecha. No mejor, pues obvio, porque esa es la naturaleza de la cosa. Eso es así. Porque es que es la naturaleza humana. Los seres humanos somos humanos. Nosotros nos encanta pintarnos de otra cosa. Hombre, no, pues eso es lo que somos. Tenemos defectos y virtudes. Y el capitalismo tiene defectos y virtudes. El comunismo tiene defectos y virtudes. Pero hasta el día de hoy, el capitalismo es lo menos malo porque hemos probado. Nosotros no estamos aquí. Nosotros, la humanidad no es que mañana, no es que ayer yo me levanté y dije, caramba, si tan solo hubiéramos probado el comunismo a ver cómo nos hubiera ido. Es que lo intentamos. La humanidad lo intentó. En la Guerra Fría había un sistema, un bloque comunista. Y los países no alineados fueron un bloque comunista y colapsó. ¿Por qué? Porque es en contra de la naturaleza humana, eso de que todos tengamos lo mismo, eso de que repartamos todos por igual y kumbaya, señor. Eso suena precioso,
Pero no es real. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos queremos para mí. Para mí. Que uno va educándose y va logrando saber que sabes que la avaricia es mala. Sí, sí, sí. Pero no nos gusta cuando el vecino del frente tiene más que yo. Porque no nos gusta y queremos competir. Y si el vecino se compró un Lamborghini, yo quiero un Ferrari. Porque que eso es así. Hombre, y no me vengan con que no. Sí, por qué la gente va y compra? ¿Por qué la tienda más, el tipo más rico del mundo? ¿Por qué? O sea, ¿qué diablos produce? Y termino ahora. Pero ¿qué diablos produce el tipo más rico del mundo hoy? ¿Qué produce él? ¿Alguien sabe? Porque es que a veces yo me quedo, pues no es Elon Musk. La gente que más billetes tiene del mundo son los dueños de Louis Vuitton, LVMH. ¿Por qué? Porque la gente está vendiendo estatus, apariencia. Eso es lo que la humanidad compra. El billete hoy valora más. Hoy día se valora más. No alguien que viene a cambiar el mercado para solucionar los problemas socioeconómicos y ambientales con carros eléctricos y con la producción de baterías para evitar impacto ambiental mayor. No, ese no. Hoy día valoramos más al tipo que vende Genesis, champán, Louis Vuitton, Hermes. Ese es el tipo que más billete tiene en el mundo. La familia Arnold. Esa es la que hay. ¿Y por qué? Porque los humanos somos así. Que hay seres humanos que no son así, seguro. La inmensa mayoría son gente buena, decente. Pero también tienen algún grado de avaricia y competencia. Tú quieres ser el primero que... ¿Verdad que los medios quieren ser? ¿Por qué tú quieres ser el primero que saque la noticia? Porque somos competentes, porque queremos competir. ¿Y por qué queremos ser los primeros que, qué sé yo, corriendo en CrossFit o en el maratón y quiero hacer mejor tiempo y publicamos los tiempos? ¿Para qué? Para mejorar mis tiempos. Sí, porque yo estoy compitiendo contra mí mismo. Yo me maquillo por mí mismo. ¡Embuste! Que mucho nos gusta cogernos de pisuaca. Hombre, no. Eso lo decimos. Pero si fuera de verdad, andaríamos snus por ahí. Andamos con ropa y nos vestimos de cierta forma, andamos con cierto... ¿Por qué? Porque queremos... es más, yo conozco gente que hasta hace el voto de pobreza para mostrar a los demás lo grande que son intelectualmente a cambio de quitarse las propiedades. Y eso es una forma de pensar. Y conozco gente así, por si acaso, que su gran logro en la vida es cómo le enseñan a los demás que ellos sí son personas desprendidas. Pues eso es otro tipo de show off. Los hay también. Como hay gente genuinamente cristiana que de verdad no tiene nada de por sí y está dispuesta a dárselo a todos los pobres, como la iglesia primitiva en el evangelio según, bueno, en los hechos de los apóstoles, porque ya se había acabado los evangelios. Eso es parte de la humanidad. Planteo todo esto porque desgraciadamente, quizás, y no estoy hablando nada profundo, esto no es nada, wow, qué descubrimiento, no es nada profundo lo que he dicho. Lo que estoy planteando todo esto porque creo yo que si el país de verdad quiere tener una conversación, pues tenemos que hablar de entonces cuál es nuestra política pública, cuál es nuestra filosofía. El Partido Independentista decía que a la Junta ni un vaso de agua. Y ahora, ¿vas a gobernar sin hablar con la gente que controla la política económica de Puerto Rico? Pues estás fumando crack, estás tripeando en ketchup. Porque no hay forma de gobernar el país mientras tengamos una Junta de Control Fiscal, pues quien tiene la bolsa cogida, o sea, quien tiene la bolsa en la mano, quien domina la bolsa, domina la industria, y pues entonces la que hay. Así que todo lo otro es basofia. ¿Se acuerdan cuando decían a la Junta ningún vaso de agua? Pues eso, pues, y ahora. Y el Partido Popular decía que había que sacar la Junta porque era la forma de colonial, ¿verdad?, de Puerto Rico. Y acaban de aprobar un proyecto de ley para rescatar las cooperativas fuera del plan fiscal y por consiguiente acaban de descuadrar el presupuesto sabiendo que eso implica que la Junta se queda 4 años más. Esos son los datos. Esa es mi opinión. Esos son los datos. Y el PNP fue por encima del veto del gobernador para aprobar esa medida. ¿Por qué? Porque era más importante ganar el voto de ciertos grupos de cooperativistas que sacar la Junta de Control Fiscal. Porque todo es una pantomima, todo es un embuste, todo es un engaño, todo es como yo gano las elecciones, no como yo hago lo que fiscalmente digo que es lo correcto. Es un embuste. Es más, el PNP a sabiendas aprobó legislación que perpetúa los impuestos actuales, sabiendo que eso implica que la estadidad es más difícil para Puerto Rico porque ubicar los impuestos de la estadidad hace más difícil la posibilidad de que se puedan ubicar juntos con los impuestos de Lela.
porque no puedes eliminar los de Lela porque lo acabas de ignorar a la deuda por los próximos 50 años y eso fue aprobado por el PNP, por 2 gobernadores del PNP, dicho sea de paso, y por la comisionada residente que decía que se podía pagar toda la deuda de Puerto Rico ignorada a los impuestos. Esos son los datos. La candidata a la gobernación de Puerto Rico, Jennifer González, dijo que se podía pagar toda la deuda. Pues ahí están las consecuencias. Si vas a pagar toda la deuda, no puedes bajar los impuestos. Esos son los datos, eso no es mi opinión, porque los datos, ¿con qué se paga la deuda? Pues con los impuestos. Pues es la que hay. O aquí apareció un yacimiento petrolero como Guyana. ¿Alguien sabe si apareció, verdad? Guyana, apareció algo aquí como Guyana. ¿Verdad que no? Pues esos son los datos. Esa es la forma, pues por eso es que en Puerto Rico la discusión pública es tan mediocre, es tan pobre, porque desgraciadamente nunca nos sentamos a ver cuál es la política pública. La política pública es pagar la deuda. ¿Cuál es la política? ¿Qué es lo que está en la mente? ¿Cuál es hacia dónde vamos? ¿Qué país somos? Y cuando regrese, precisamente de eso voy a hablarles. ¿Qué país somos? ¿Hacia dónde vamos? Porque salió a relucir que Donald Trump decía que iba a traer empresas a Puerto Rico. John McCain, cuando fue candidato en el 2008, tenía unas propuestas. Perdió, ¿verdad? Chévere. Eso fue el 2008. Y ganó Obama. Y después de Obama se dijo que iban a crear un comité de desarrollo económico para Puerto Rico. El Task Force de Casablanca. Y entonces, en vez de estatus, iba a ser Task Force de Desarrollo Económico. Pues ahí están las propuestas de Marco Rubio, de toda esa gente. ¿Dónde están esas propuestas desarrolladas? Ninguna se desarrolló. Llegó Donald Trump y dijo lo mismo. Vamos a crear a Puerto Rico una industria local. China, you're fired. Puerto Rico, you're hired. ¿Dónde están esas empresas? Y Joe Biden sacó unos 200 y pico billones de pesos para traer empresas e industrias que estaban en la zona de Oriente, en Taiwán, en Hong Kong, por allá. Y nosotros nos metimos en esa conversación. No, ¿pues qué país somos? Somos el lugar que hay chavos para publicar o para ponerle el nombre de la secretaria de Educación, pero no podemos educar a nuestra fuerza trabajadora para poder reubicar las industrias y empresas de fuera. ¿Qué país somos? ¿Hacia dónde vamos? Si es que tenemos alguna filosofía de gobierno detrás. Porque yo puedo criticar lo que sea Donald Trump, pero al menos sé que su filosofía está ahí. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero al menos sepa dónde va y sé lo que él piensa. Y en Puerto Rico, ¿sabemos por dónde vamos?